Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 128, 1 al 4. He titulado esta reflexión, el temor a Dios. Esta frase que constantemente se encuentra en la Biblia, vamos a estudiarla. ¿Qué significa en la Biblia encontrar el tema del temor a Dios? Salmo 128, vamos a leerlo en la Reina Valera. Lo puedes buscar en tu Biblia, también puedes leerlo en la pantalla. ¿Lo tienes listo, hermano? El temor a Dios, Salmo 128, del 1 al 4. Dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Paz de Cristo a todos los varones. A ver, los varones, paz de Cristo. Vamos a hablar del temor a Dios, y esta parte de la escritura se le aplica al varón de la casa. ¿Cuántos quieren tener esta bendición que acabamos de leer en este salmo? Mira qué hermoso. Dice: bienaventurado serás, te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Estas bendiciones tienen una condicionante. La condicionante es el temor a Dios. En una ocasión les hablaba sobre la importancia, constantemente hemos tocado este tema, de la importancia de tener un concepto sano de quién es Dios. El concepto que tenemos de las personas, de las cosas, de las palabras, siempre van a afectar nuestra relación con ella. En este caso, el concepto que tengamos de Dios va a afectar la relación que tengamos con Dios. Un concepto equivocado de Dios, naturalmente, va a traer como consecuencia tener una relación equivocada, antibíblica, contraria a las Escrituras con Dios. Por eso es muy importante que sepamos bíblicamente quién es Dios y cómo debería ser nuestra relación con Él. Hay diferentes opiniones populares de quién es Dios. Quisiera mencionar algunas, solamente algunas. Miren, algunas personas ven a Dios como si fuera una especie de genio de lámpara maravillosa. Ustedes recordarán esta historia donde está Aladino y bueno, se encuentra la lámpara y tiene un deseo y lo está frotando y bueno, sale el genio y le pide el deseo y el genio tiene que cumplirlo, porque si no lo cumple hay problemas. No es una opción si lo cumple o no lo cumple. El genio tiene que cumplirlo. Así hay muchas personas que ven a Dios o tienen un concepto equivocado de Dios, como que si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa. Es decir, se acercan a Dios con el objetivo de que Dios cumpla sus fines y sus objetivos. La regla de frotar la lámpara y que salga el genio es que el genio no se puede negar a las peticiones que está haciendo el que frota la lámpara. Así es la historia. Y algunas personas, cuando se acercan a Dios en este concepto equivocado, ellos sienten como que si Dios debería hacer todo lo que su corazón desea, como que si Dios les debiera, como que si Dios está obligado, y ven a Dios como si Él fuera un empleado suyo, y se sienten algunas expresiones, ¿no? Señor, mira, Padre, si tú no me ayudas en esta situación, yo ya no voy a ser cristiano. Algunos que dicen: Señor, si tú no sanas a mi mamá, yo ya no voy a ir a la iglesia. O sea, como una especie de quererle hacerle como manita de puerco al Señor, para que Él ceda a las peticiones humanas. Y es una forma incorrecta de acercarse a Dios. Y hay muchas personas que inclusive desarrollan un enojo contra Dios porque Dios no hizo algo que ellos estaban esperando. Señor, ¿por qué no me protegiste de tal accidente? Señor, ¿por qué no me protegiste del fraude que experimenté? Padre, a ti no te cuesta ningún trabajo que tú puedas sanarme de mi enfermedad. No sé si alguien vio la última película de Batman contra Superman. Yo creo que la cosa que más me llamó de esa película fue la expresión de Les Luthor cuando dijo: me he dado cuenta que Dios
o es todopoderoso o Dios es bueno. Un concepto equivocado completamente de Dios. Porque si Dios es todopoderoso, entonces Dios no puede ser bueno. Y si Dios es bueno, no puede ser todopoderoso. Si alguien más vio la película de Todopoderoso, recordarán un hombre que quiere algo así como manipular a Dios. Tiene una enseñanza muy buena esa película, porque finalmente la enseñanza de la película es que tú no puedes manipular a Dios. No puedes manipular, porque Él es Dios. No hemos hecho nosotros a Dios a nuestra imagen y semejanza, sino que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios no lo podemos manipular. Y algunas personas, cuando tienen una petición ante Dios y Dios no cumple sus expectativas, comienzan a dañarse. Y yo creo, hermano, que no hay nada más absurdo que estar enojado con Dios. He escuchado a muchas personas que dicen, se vale enojarte con Dios. Inclusive hay algunos grupos de crecimiento grupal donde dicen, está bien que tú te enojes con Dios, pero el que ha tenido un concepto sano, un concepto bíblico, cristocéntrico de quién es Dios, sabe que no hay razón. El ser humano no se puede enojar con Dios porque nosotros fuimos creados por Él, fuimos diseñados por Él. Dios no nos debe nada. Él es Dios. La persona que ve a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, ve como que si Dios le debiera cosas. Señor, soy tu hijo y tú deberías cumplir mi capricho. Señor, ¿por qué no me das esto que yo siempre he estado pidiendo? Algunos en la forma de orar, hasta parece que se nota, ¿verdad? Dicen, a ver, vamos a orar, Señor, sánalo, sánalo. Y ya parece que el Señor está contestando y preguntando, sí, hijo, ¿cuándo quieres que lo sane? Ahora, ¿verdad? Cuando Él es rey. Él es rey. El problema de la relación que tuvieron los habitantes del inicio del año cero, en el año cero, cuando Jesucristo llevó a cabo su ministerio en este mundo, es que ellos no tenían un concepto adecuado de Jesucristo. Jesucristo siendo la revelación de Dios. Ellos veían a Jesús como un empleado, como un carpintero. Jesús el carpintero. Y Jesús es el Señor. Ver a Jesús como el carpintero es ver a Jesús como ese obrero que tiene que cumplir mis caprichos, que tiene que llenar mis expectativas. Insisto, hermano, nosotros no hemos creado a Dios. El ser humano no ha creado a Dios. Algunos han tratado de decir esto, que el ser humano ha creado a Dios, pero no es así. No ha sido Dios creado por nosotros. Nosotros somos criatura y hechura de Dios. Somos diseño de Dios. Solamente hay dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza que no es divina. Y solamente Dios es divino, todo lo demás es creado. Y nosotros somos creados. Estas personas que ven a Dios como si fuera un genio de la lámpara maravillosa, cuando ellos se ven en el espejo, realmente están viendo a su propio Dios. Él es su propio Dios. Y puede inclusive cristianizar su lenguaje, pero en la práctica realmente Él está buscando ser su propio Dios y quiere que Dios cumpla cada uno de sus caprichos. Este es uno de los conceptos. Otro de los conceptos equivocados que podemos encontrar es la de imagen de un Dios como un Dios gruñón, un Dios enojado, un Dios que es rápido para enojarse. Y lo encontramos en algunas expresiones. Una expresión que a mí me llama mucho la atención, que la escuché desde pequeño, es cuando dicen algunos: no le pides a Dios paciencia, porque si le pides paciencia a Dios, ¿Dios qué crees que te va a dar? Te va a dar problemas. Algunos dicen, no le digas a Dios que no quiere ser misionero. No le digas a Dios que no quiere ser ministro. No le digas a Dios que no quiere ser predicador, porque adivina qué es lo que te va a mandar a hacer Dios. Como que si estuviera Dios esperando cualquier equivocación nuestra para castigarnos. Mientras que la Biblia nos enseña a un Dios que es lento para la ira. Miren, este concepto equivocado de Dios se encuentra en Mateo 25, 24 al 25, en la historia o la parábola de los talentos. Dice así: pero llegando también el que había recibido un talento,
Dios había entregado diferentes talentos, pero también cuando llegó también el que tenía un solo talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué fue lo que tuvo? Tuvo miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y cuando en esta parábola el Señor le contesta, no desmiente el concepto que él tenía de Dios, porque no es el objetivo. Pero vemos en este hombre que enterró su talento, el talento que ahora aplicado a la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Este hombre enterró el ministerio que el Señor le había dado, enterró los sueños que Dios le había dado, enterró los talentos que Dios le había dado, porque tuvo miedo. Tuvo miedo de no producir frutos, tuvo miedo de equivocarse, tuvo miedo porque tenía un concepto equivocado de Dios. Mira el concepto que él tiene. Te conocía que eres hombre duro. Y les pregunto, hermano, ¿la Biblia dice que Dios es hombre duro? ¿La Biblia enseña que Dios es un hombre duro, un ser duro, un Dios duro? En la Biblia encontramos momentos de juicio, porque el pueblo de Israel constantemente estaba cayendo del pacto. Recuerden que la historia de la Biblia es un Dios que se ha revelado a la humanidad, que creó a su imagen y semejanza, con quienes hizo un pacto. Y esta humanidad se rebeló contra Dios, rompiendo el pacto. Y después vemos a un Dios en toda la Escritura buscando y llamando a su pueblo, a sus hijos, a la humanidad, a regresar a ese pacto. En este proceso encontramos varios momentos donde Dios tuvo que hacer juicio al pueblo de Israel. Y si hay escenas en la Biblia, partes en la Biblia que nos suenan muy, muy duras, pero también lo que el pueblo había hecho a Dios era muy duro. Vemos momentos donde el Señor pasa por alto muchas cosas del pueblo de Israel, hasta que finalmente Dios, que no solamente es bueno, sino que también es juicio y es fuego consumidor, actúa en justicia. Actúa en justicia. Pero eso no es para que una persona se quede con la idea de que Dios es un Dios duro. Mira cómo dice este hombre: porque yo sé que ciegas donde no sembraste. Hermanos, ¿ustedes comparten la opinión de este hombre de que Dios ciega donde no sembró? ¿Acaso no ha sembrado Dios tantas cosas en nosotros y en nuestra vida? ¿Cuántos han sido bendecidos de parte de Dios? Dios no es un Dios que busca cosechar donde no sembró. El concepto de este hombre es un concepto equivocado de Dios. Y después dice: recoges donde no esparciste. Hermano, el mayor ejemplo de siembra es el de nuestro Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él dio su vida por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mejor ejemplo de siembra es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no busca cosechar donde no sembró. El concepto que este hombre tenía de Dios era un concepto equivocado. Y después se sincera más profundamente y dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Pobrecito de mi hijo, enterró su talento. No, sino que Dios lo enjuició. Y uno puede entender en las Escrituras, hermano, que si este hombre haya invertido el talento y no haya cosechado nada, cosa que es imposible, porque recuerden que la cosecha no depende de nosotros, depende de Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento. Pero si hubiera pasado el caso que este hombre hubiera invertido el talento y se haya equivocado y no haya tenido el talento completo, hermano, Dios también le haya recibido en su gloria. Esto significa que un concepto equivocado de Dios nos puede llevar a tenerle miedo a Dios, y ese miedo paralizante que provoca que las personas no tengan una relación con Él, porque siempre lo están viendo como un Dios enojado.
La Biblia nos revela quién es Dios. ¿Qué es la Escritura? La Escritura es la revelación de Dios. Por eso cuando nosotros queremos conocer la revelación de Dios, la única forma que podemos hacerlo es por medio de la Escritura. Nosotros podemos conocer hasta donde Dios se revela. Y es muy importante que seamos humildes y comprendamos que podemos conocer de Dios solamente hasta donde Él se nos ha revelado. Por eso el cristiano tiene que amar las Escrituras, porque reconocemos en las Escrituras que es la máxima, es la revelación de Dios, porque nos presenta a Jesucristo, que es la revelación de Dios. Mira Mateo 7, 9 al 11, que nos habla de quién es Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Habrá uno así aquí? Yo estoy seguro que no. Pues si vosotros, y mira cómo dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Este es un concepto adecuado de quién es Dios. Dios nos escucha y quiere bendecirnos. Dice el Salmo 145, 8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Miren cómo es, lento para la ira. Dios no es un Dios que explota fácilmente. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Algunos tienen este concepto equivocado de Dios. Otro concepto popular equivocado de Dios es que ven a Dios como una especie de psicoterapeuta espiritual. Lo único que buscan cuando se acercan a Él es sentirse bien. Buscan a Dios constantemente para que los llene, y eso está bien, no está mal. Pero estoy hablando de aquellas personas que solamente ven a Dios para sentirse bien. Ellos tienen un concepto equivocado de Dios, como que si Dios solamente existiera simplemente para hacerlos sentir mejor, sin importar todo lo demás, sin importar sus enseñanzas, sin importar sus estatutos, sin importar las disciplinas espirituales. O sea, no importa cómo me porté en la semana, no importa si estoy pecando, no importa si no me estoy comportando como un verdadero cristiano. Lo único que estoy buscando, esas personas lo único que están buscando es sentirse bien. Por eso hay muchas organizaciones que no hablan de Dios, pero las personas las hacen sentir bien. Mira, llévate este aceite que viene de Israel, te lo pones por la noche y por la mañana, ¿verdad? Te aparecen doctores y te vas a sentir bien. Y las personas lo compran porque ellos tienen un concepto equivocado de Dios, un concepto de un Dios que nada más está para aliviarme emocionalmente. O sea, Él tiene que aliviarme emocionalmente. Para estas personas, Dios nunca disciplina. Para estas personas, Dios no tiene verdades absolutas que tienen que ser respetadas. Estas personas inclusive se convierten en personas irreverentes en la forma de acercarse a Dios. Porque entonces si Dios existe es para hacerme sentir bien. Es lo que dice este personaje de la película que les menciono. Bueno, es que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me ayuda? Si es todopoderoso, Él tiene la responsabilidad de ayudarme. Y si no me ayuda es que no es bueno. Un concepto trastornado de quién es Dios. Hermano, Dios no es un psicoterapeuta espiritual que está ahí para traernos un alivio sin que nosotros vivamos los principios que Él ha puesto en la Escritura. Regresar al pacto con Dios tiene una condición. Dios llama al ser humano que se arrepienta, que se aleje del pecado, que se acerque a Él, que le dé la espalda a los ídolos y le dé la cara a Dios. Él está exigiendo y llamando a los hombres y las mujeres que le busquen apasionadamente, que no se entreguen un poco. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él está exigiendo de parte de nosotros que nos encontremos en su cobertura y que estemos dispuestos a dar la vida por Él.
No es un Dios que de manera mágica y sin que nosotros hagamos nada, no tiene reglas y principios para nosotros. Esta visión, hermanos, es una visión muy baja de Dios. Algunos dicen, pero es que no hay infierno. ¿Cuál infierno? Dios es bueno, Dios los ama a todos. Porque tienen un concepto rebajado de Dios. Dios no solamente es amor, también es juicio. Otros ven a Dios como un Dios, como una especie de un abuelito amable, que ya no puede ver bien y ya no puede escuchar bien. Y las personas comienzan a comportarse, a decir cosas y a hacer cosas como que si Dios no los viera y como que si Dios no los escuchara. Como es algo así como un autoengaño de creer que uno se puede esconder de Dios. Por eso dice la Escritura, ¿a dónde me alejaré de la presencia de Dios? ¿Podemos huir de la presencia de Dios? Si me fuera a los cielos, pues ahí Él está. Aquí la tierra es el estrado de su trono. En la profundidad del mar nos podemos esconder de Dios. Hasta ahorita no estoy seguro si el hombre ya realmente llegó a la luna. Tengo mis dudas, como muchos. Pero si el hombre llegara a ir a la luna, a otro país, a otro mundo, otro planeta, ¿se podría esconder de Dios en ese planeta? No. ¿A dónde podemos irnos y escondernos de Dios? No nos podemos esconder de Dios. Debemos estar conscientes que Dios es un Dios que ve y Dios es un Dios que escucha. Su vista no es corta y su oído tampoco es corto. Él es Dios. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? Dios es soberano. Mira 2 de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Es uno solo, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay un Dios fuera de ti. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Él es uno. Él se ha engrandecido. Isaías 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. No hay nada que se parezca a Dios. Por eso decimos, existen dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza creada. Solamente Dios es naturaleza divina y todo lo demás es creación de Dios, que anunció lo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. Y mira lo que dice: y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Dios puede hacer todo lo que quiere? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Isaías 40, 12 al 31. Son varios textos. ¿Los leemos? Amén. Que acá estamos en la Biblia y podemos leer estamos en la iglesia y podemos leer la Biblia. Amén. Nos da una revelación poderosa de quién es Dios. Miren, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? En la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Habrá alguien que pueda instruir a Dios? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de justicia? No, es la respuesta. Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. Mira la comparación. Si todas las naciones del mundo se quisieran comparar con Dios, no son nada más que una arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Es decir, no pesan nada en comparación a Dios. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. ¡Qué impresionante! Significa que lo mismo que te cuesta a ti, hermano, poner un grano de arena sobre tu mano y sostenerlo, es lo mismo que le cuesta al Señor poner al mundo, al planeta entero en su mano.
Qué impresionante es nuestro Dios, ¿verdad? Él levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano, una madera fina, y todos los animales del Líbano, animales finos, no se crean, no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna a nuestro Dios. O sea, ningún sacrificio sería suficiente para ser dignos ante nuestro Dios. Ahora dice, ¿se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? ¿Se le puede comparar a Dios algo que un artífice haga con sus manos? No, claro que no. Y la gente es demasiado pobre para eso. O sea, no hay riqueza que ajuste para hacer a Dios. Al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso luego dicen, para que talle una imagen que no se caiga. Lo dice con signo de admiración. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Esta parte a mí me encanta porque fue antes de que los demás descubrieran que la tierra es redonda. La Biblia ya habla sobre esto. Dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Esta escritura es mucho más antigua que cualquier declaración de cualquier científico. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. O sea, somos pequeños ante su presencia. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchita. Se los lleva al viento como a la paja. ¿Con quién comparará? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada uno por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, se refiere al pueblo de Israel, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Las nuevas fuerzas que puede dar el Espíritu Santo es resultado de tener un concepto adecuado de quién es Dios. Comenzaré preguntándole a los varones, ¿cuántos quieren que su hogar sea como lo que leímos en el primer texto? La clave está en tener temor de Dios. Y para poder tener temor de Dios, se necesita tener un concepto adecuado de Dios. Ahora, pregunto, ¿qué es el temor de Dios? Esto del temor de Dios surge desde la historia de Génesis, la caída. Génesis 3:10 nos narra lo que le pasó a Adán, y él respondió, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, que conocía a Dios, que estaba cerca de Dios, que ya había platicado con Dios en muchas ocasiones, tuvo miedo de Dios cuando su naturaleza fue caída. Pero el temor que Dios nos manda a tener, hermano, tiene un trabajo muy específico de parte de Dios. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Explico esto. El ser humano, cuando peca por primera vez, Adán y su mujer, que después se llama Eva, comienzan a tener un miedo terrible a un Dios que es santo y poderoso. Veamos las expresiones de todos los hombres que tuvieron un encuentro con el Señor. Siempre la experiencia de los hombres que tienen un encuentro con el Señor es la experiencia de un hombre que cae al suelo,
que queda como muerto, que no se puede levantar, que no es capaz ni siquiera de sostener la mirada al Señor, porque Dios es santo. 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Y los seres humanos tenemos una naturaleza caída, y la Biblia dice que todos somos pecadores. No podríamos ni siquiera sostener la mirada a un Dios que es santo. Por eso dice la Escritura, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios también es un Dios de juicio. Pero Dios en su amor ha hecho un trabajo maravilloso con sus hijos para cambiar ese temor, ese miedo que paraliza, a un temor que es el tema de toda la Biblia, un temor reverente. El temor reverente, cada que en la Biblia veas el temor a Dios, y hay muchas referencias en la Escritura sobre este tema, la Biblia está hablando de la importancia de tener un temor reverente, no un miedo que paraliza, un temor reverente, un temor que reconoce a Dios por sobre todas las cosas, un temor que reconoce su poder, un temor que conoce quién es Dios y conoce cuál es la condición humana, y por eso se muestra el debido respeto y la debida reverencia. Ese temor a Dios nos permite a nosotros mantenernos y vivir en santidad. Vuelvo a leer Éxodo. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Qué importante, hermanos, que todos los días nosotros tengamos temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, uno tiene un temor reverente, un respeto hacia Él, de un Dios que me está viendo en ese momento. Aunque los demás no me están viendo, aunque los demás no me escuchan, Dios sí me está viendo, y no solamente está viendo mis acciones, está escuchando mis pensamientos. Y conoce toda mi historia y todo lo que viene detrás de esto. O sea, a Dios no podemos engañarlo como se puede engañar a un tribunal. Yo no fui el que delinquió, yo no fui el que hizo esto, no era mi intención. A Dios no le podemos decir nada porque estamos descubiertos completamente ante Él. Nuestra alma está descubierta completamente ante Dios. Y Dios desea que cada uno de nosotros todos los días estemos conscientes de su presencia. El temor a Dios nos detiene a vivir en pecado. Una persona que no tiene un temor adecuado a Dios, un concepto adecuado de Dios, es una persona que va a pecar todo el tiempo. No le va a importar meterse en el pecado, enlodarse. De hecho, hay muchos cristianos que tienen un concepto equivocado, tan equivocado de Dios, que creen en la gracia de Dios. Entonces tenemos un Dios que perdona, eso lo sabemos, un Dios que nos ama. Pero si alguien cree en la gracia de Dios, pero no vive el temor de Dios, esa persona nunca va a poder hacer frente al pecado. Tenemos un gran reto esta generación. Miren, cuando éramos, a mí todavía me tocó cuando era pequeño, y varios hermanos que tienen tiempo en la iglesia cristiana, no solamente la iglesia apostólica, en el mundo evangélico, se dan cuenta que antes el miedo reverente a Dios era una especie de miedo reverente combinado con un miedo paralizante. Se predicaba mucho sobre la santidad y poco sobre la gracia de Dios. De tal manera que si alguien caía en un pecado, que siempre los pecados más donde no se daba ninguna esperanza era la fornicación, el adulterio, el homicidio, matar a otra persona, el negar a Dios por medio de la brujería. O sea, no se le daba ninguna esperanza. Y si algún hermano confesaba su pecado, generalmente los predicadores les decían: hermano, pues lo que tienes que hacer es buscar la misericordia y la gracia de Dios. De manera que no existía la restauración. A la persona se le ponía en disciplina para que fuera consciente de eso. Pero era una disciplina sin esperanza,
que es lo malo que vivía. Era una disciplina sin esperanza, y muchas personas que caían se iban de la iglesia porque no había una esperanza en ellos, porque nadie les decía que había un Dios que es capaz de perdonar el pecado más oscuro, inclusive después de ser bautizado. Su sangre nos limpia ¿de cuántos pecados? De todos los pecados. Después, el mundo evangélico comprendimos este principio de la gracia y se ha predicado bastante, pero en este tiempo donde las verdades se han hecho relativas, las personas creen mucho en la gracia de Dios, un Dios bueno, amoroso, pero no un Dios que también es juicio. Entonces crecimos en el concepto de gracia de Dios, pero muchos disminuyeron su concepto del temor de Dios. A un compañero pastor le sucedió hace muchos años de una hermana que llegó llorando con él para decirle: pastor, ore por mí, es que maté. ¿A quién mató? Y pues había matado a un insecto, y la hermana encontró en la Biblia que no matarás, y ella llegó muy asustada llorando a la iglesia. Hermano, ya caí de la gracia de Dios porque maté un insecto. Estaba recién convertida, no conocía mucho. Bueno, pero nos habla de un temor a Dios paralizante. Pero en ese tiempo, hermanos, también el temor reverente lo tenemos que desarrollar, porque miren, la gracia de Dios nos acelera. La gracia de Dios nos lleva a caminar con libertad. ¿Por qué? Porque entonces uno camina por la vida estando consciente que tenemos un Dios que nos ama. Dios es tan bueno que dice uno: yo puedo trabajar, yo puedo aventarme con los proyectos, porque la Biblia dice que todo lo que me suceda va a ser para bien. Porque confiamos en un Dios de gracia, en un Dios que me va a cuidar, que va a cuidar mis espaldas, un Dios que me defiende. Pero cuando alguien ha creído en la gracia de Dios, pero no tiene temor de Dios, es como un carro poderoso de carreras de 8 a alta velocidad y sin frenos y de bajadita. Porque el temor a Dios es como un freno, y es un freno muy eficaz. En la medida que tengas un concepto sano de Dios, tu freno va a ser más poderoso. Yo no sé cuál es tu caso, hermano. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tener un carro muy potente con frenos malos? ¿O tener un carro con unos excelentes frenos y un motor poco potente? ¿Qué prefieres, hermano? Imagina que llegas a un lado, tienes que trasladarte, ¿verdad? Tienes que trasladarte. Y vas a llegar a pedirle el carro a alguien, y la persona te dice: está bien, pero fíjate que nada más tengo 2 carros. Aquí está este Mustang de 8 cilindros, poderoso, una máquina poderosa, de los que rugen. Pero ¿sabes qué? Tiene un problema: no tiene frenos. Luego está este otro carro, dicen por allá, un bochito. Los bochos son muy buenos. Vamos a ponerle otro carro, ¿no? Hay que honrar al bocho. Otro carro casi no potente, esos que le aceleras y si vas por la lateral de una avenida importante, los carros te pitan porque no alcanzas a avanzar mucho. Pero tienes unos frenos que qué bárbaro. Buenos frenos. Y tú vienes de Guadalajara a Autlán, vienes de Autlán a Guadalajara. ¿Qué carro prefieres, hermano? Yo creo que todos vamos a preferir el carro con frenos, ¿no? Pues fíjense que en ese tiempo la mayoría prefieren el Mustang sin frenos. O sea, creen en un Dios de gracia, pero no ven un Dios al que hay que temerle. Y entonces les dan unos acelerones a los carros por las curvas y de bajadita. Y de repente se les presenta la tentación. ¡Paz! Por allá van a dar. Chocan. Porque no tuvieron temor a Dios. Se necesita tener temor a Dios. Y no sé, hermano, pero yo creo que es mejor tener buenos frenos que mucho acelerador. ¿Recordarán ustedes la caricatura de juguetes? ¿Cómo se llama? Si alguien me recuerda. De carros, de carrera, donde está ese carrito rojo. ¿Cómo se llama? Cars, ¿verdad? Pues está fácil de recordar.
estaba el carro rojo, que ya ni sé cómo se llama. Miren bien que saben ustedes, ¿verdad? Y luego está el otro carro, que tampoco sé cómo se llama, que es el viejito que fue campeón, ¿recordarán? Y hay una curva. Y ahí va el carro joven con su potencia, recio, y le está jugando una competencia. Y dan el banderazo de salida, y el carro nuevo arranca y nada más empolva al carro viejito que había sido campeón. Y ahí va el carro viejito avanzando despacito. Y el otro carro sale recio. Pero hay una curva, y en la curva el otro se sale. Y el otro carrito va despacito y agarra la curva, y le ganó y llegó a la meta. Llegó a la meta, el otro no llegó a la meta. Nada más que en la caricatura nadie se mueve, nadie se muere. Bueno, tampoco en las telenovelas los buenos, ¿verdad? Ni en las películas. Nunca se muere el protagonista. Pero ahí se pudo haber destrozado para siempre. Es mejor tener un carro con buenos frenos, aunque avance despacito. Es mejor, hermano, tener temor a Dios para vivir en santidad y mantenerse fiel a Él. Por eso dice la Escritura, ¿qué es el temor a Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, aborrecer el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. O sea, el que tiene temor de Dios, si alguien pregunta ¿cuál es el temor a Dios? Bueno, es aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa. Por eso dice la Escritura que el principio de la sabiduría es ir a la escuela. ¿Dice así? El principio de la sabiduría es ir a la universidad. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y después dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso dice la escritora al Eclesiastés, el fin de todo discurso, así como para concluir, él pudo haber puesto este texto al final de la Biblia, nada más que ya no vivía cuando se escribió el Apocalipsis. Pero él pudo haber puesto ese texto al final de la Biblia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Es el fin de todo discurso. Teme a Dios y ama sus mandamientos. Por eso, hermanos, el hombre y la mujer que viven el temor a Dios tienen grandes beneficios. Salmos 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cómo batallamos tanto en la vida, hermano? Porque nos metemos por caminos que no debimos habernos metido. Tomamos decisiones que nos lamentamos constantemente. Señor, si no hubiera dicho esto, si no hubiera ido a tal parte, si no me hubiera cambiado de trabajo, ¿qué hubiera pasado? Si no le hubiera hecho caso a mi papá que me dijo que esa noche no saliera, si le hubiera hecho caso a mi esposa antes de que me dijera te lo dije, si le hubiera hecho caso a mi esposo. Los seres humanos nos metemos en cada camino que no debemos vivir y pasar. Cometemos errores. ¿Cómo saber? ¿Cómo andar en los caminos de Dios? La Biblia dice que el principio es el temor a Dios. Cuando tú tienes temor a Dios, tarde o temprano el Señor te mostrará su camino. Y créeme, hermano, el camino más seguro es el camino que el Señor nos muestra. Y no solamente eso, cuando alguien tiene temor a Dios, Dios le escucha. Salmos 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Escuchará su clamor de los que le temen. Por eso es muy importante, hermano, que cada uno de nosotros revisemos nuestro concepto de quién es Dios. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es un llamado a meditar
La Biblia nos dice que en la vida ajetreada que tenemos todos los días, yo creo que todos estamos muy ocupados todo el tiempo. Una ciudad metropolitana como esta, estamos tan ocupados, llenos de ocupaciones. Algunos, cuando no tenemos una ocupación, adelantamos otros o nos echamos otros compromisos. Pero la Biblia dice: hey, en tu vida tan ajetreada que llevas todos los días, tienes que hacer algo muy importante. Estate quieto y conoce que yo soy Dios. Es un llamado a que en la vida ajetreada nos paremos y tomemos un tiempo para meditar quién es Dios. Y comenzamos a recordar lo que Él ha hecho por nosotros, lo que dice la Escritura. Comencemos a leer la Biblia y ver qué es lo que Dios me está revelando de quién es Él. Tomar un tiempo de quietud para conocerlo, para acercarme a Él, para tener un concepto adecuado de quién es Él, y de esa forma poderme dirigir a Él. Cuando no conocemos a alguien, no nos podemos dirigir adecuadamente a Él. Se dice que en una ocasión una iglesia que iba a experimentar un cambio pastoral, ese día el pastor, que la iglesia no lo conocía, se vistió de indigente. Llegó al culto y nadie le hizo caso, nadie lo invitó a pasar. Nosotros sí tenemos un equipo excepcional de ujieres que te dan la bienvenida cuando llegas. Dios bendiga a nuestros ujieres. Pero en esa iglesia no era un ministerio así. Nadie le dio el buenos días, ¿cómo estás? Y se pasó. Y el que le iba a presentar, nada más él sabía un asunto que él traía, que él quería dar una enseñanza. Y lo dijo: vamos a darle lugar al pastor. Entonces le preguntamos: ¿quién es el pastor? Y se levanta ese hombre que está vestido de indigente y se pone: ¿qué tal, hermanos? La iglesia quedó impresionada. Los demás cultos llegó con su saco, ¿no? Dejó una enseñanza. Esa enseñanza no es la que quiero tocar ahorita, pero sí, el que cuando nosotros no conocemos a alguien, no lo tratamos, no nos acercamos a él. Tú puedes tratar con honra a todas las personas en una empresa, y tal vez llega una persona y lo saludas como si nada, y si alguien te dice: ¿sabes qué? Él es el dueño de la empresa. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Porque merece honra, es el dueño de la empresa, es tu jefe. Y no está mal honrarlo, dice la Biblia: honrar a los que honra merecen. No estoy hablando de otra cosa, sino un debido respeto. Cuando las personas no conocen a Dios, no respetan a Dios. Cuando las personas no conocen a Dios, no les importa decir lo que quieran decir. Hacen lo que les venga a la mente. Piensan en voz alta. Dicen lo que venga a su corazón. Expresan lo que se les antoja expresar, porque no han conocido a Dios y no están conscientes que Dios es un Dios que ve y que escucha y que les está viendo. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estamos en familias de fe. Y yo creo que todos, y una vez me dirijo a los varones, porque si alguien tiene el principal compromiso de enseñar un adecuado concepto de Dios en la casa, es el varón. Claro que en el caso de las hermanas que su esposo no es cristiano, ellas tienen esta responsabilidad. Pero hermano, si tú y tu esposa vienen a la iglesia, si los dos son cristianos, más que tu esposa, tú tienes el mandato bíblico de mostrar quién es Dios. Tienes más oportunidad que hacerlo que la Biblia, que tu mujer inclusive. Por eso dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. De bendición rebosará de bendición. ¿Cómo van a ser tus hijos? Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, hermosas plantas de olivo.
ricas plantas de olivo, que dan aceite, que dan unción. He aquí que así será bendecido, así será bendecido, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y yo creo que todos los varones que estamos en este lugar, así queremos ser bendecidos siempre. Pero hay un requisito. El requisito es el temor a Dios. ¿Queremos tener una familia de fe en nuestro hogar? Tenemos que vivir como base el temor a Jehová. Hermano, te invito a que te pongas de pie.